empezar por los preliminares de este despliegue territorial para decir que justamente este proyecto de investigación lo que hace es proponer la configuración de una cartografía de la literatura de la provincia de Misiones junto al abordaje de otras discursividades sociales, a partir de las reflexiones que se tejen en torno a tres conceptos que para nosotros son claves y que son el de autor, el de territorio y el de interculturalidad. Dicho entramado nos permite la lectura crítica, teórica y metodológica de las múltiples constelaciones territoriales que se articulan en los espacios geográficos, pero también en los entramados y diálogos culturales. Los objetivos primordiales de este proyecto se plantean la posibilidad de producir análisis y discursos críticos, que desde la semiótica, la retórica, los estudios culturales, el análisis del discurso, la teoría y la crítica literaria e intercultural, aborden las articulaciones entre las producciones literarias de los autores y sus actuaciones en el campo cultural misionero. Actuaciones que para nosotros asumen posicionamientos políticos, ideológicos y estéticos estratégicos, configurando entramados conversacionales desde los cuales pueden instalarse lecturas e interpretaciones claves para esta investigación. Los objetivos que nos proponemos se pueden sintetizar de la siguiente manera. En primer lugar, la construcción e instalación del banco, archivo, biblioteca del autor territorial misionero. En segundo lugar, la creación y disposición de un espacio concreto que habilite la investigación, la lectura y la consulta de los textos literarios misioneros y territoriales, ya que en Misiones no se encuentran sistematizadas dichas obras y por lo tanto las mismas circulan, esto que decía, dispersas y fragmentarias. En tercer lugar, la instalación y difusión de un debate que desde hace años venimos sosteniendo, esto para nosotros es muy importante, y que apunta a la revisión de la categoría de literatura regional propuesta por la crítica literaria argentina canónica. Permiso. En este sentido, queremos aclarar que no consideramos que toda la crítica literaria argentina o latinoamericana nos mire de esa manera, pero sí gran parte. Notamos cierta tendencia a esa lectura esencialista, regionalista, que se ve, lo vemos en los congresos, lo vemos en las revistas especializadas, en los libros de teoría y crítica literaria, esa tendencia a considerar que la literatura siempre es la literatura regional, del interior, del resto del país, ¿no es cierto? Siempre mirando esa, digamos, una lectura argumental, ¿no es cierto? Siempre apuntando a la temática, al paisaje vacío, estático, como un mero escenario, y no realmente a las tensiones, conflictos, polémicas, debates, tanto ideológicos, culturales, políticos, estéticos, que estos autores proponen. Entonces, eso es un poco lo que debatimos, ¿no es cierto? No es una oposición regional, territorial, sino que es un aporte, ¿no es cierto? Una nueva propuesta para leer la literatura de Misiones y sus fronteras, porque en realidad siempre estamos hablando de una literatura intercultural, no solo la literatura misionera o el escritor misionero, porque no creemos en la misioneridad, no pensamos que haya una suerte de esencia que se pueda extraer o identificar de una manera así muy puntual en la literatura, sino que nuestra literatura, y ahí sí voy a usar el nuestro, está en permanente diálogo con las fronteras, ¿no es cierto? Brasil, Paraguay, la diversidad de lenguas que tenemos de la inmigración, ¿no es cierto? Entonces, esa es la propuesta. A veces puede sonar un poco como que proponemos una oposición tajante y no es así, no es un diálogo, es un aporte. Aparte hay mucha gente, lo vemos en los congresos, que habla de literatura regional y no se ubica en esa postura esencialista, pero sí gran parte, ¿no? Y lo vemos en todo este abanico de eventos que le fuimos describiendo. Además también esto surge de los mismos posicionamientos autorales que trabajamos, eso desde ya, ¿no es cierto? Que los autores al posicionarse en el territorio siempre aclaran que ellos pertenecen a un territorio o a una región que es cultural, que es transnacional, que no tiene que ver con los límites geográficos o geopolíticos precisamente, sino que tiene que ver con otras prácticas compartidas y con otros movimientos, ¿no?
decimos entonces que el territorio misionero es para nosotros y para los autores que leemos zona de frontera y de pasaje, frontera no entendida como límite, sino como espacio donde ocurren cosas, donde hay un movimiento, de culturas en contacto, de lenguas y dialectos telefónicos compartidos y diseminados en la multiplicidad de discursividades que los surcan. Y ahí es donde y es por eso que reverberan la literatura de los autores territoriales, transformándolas a partir de diversas estrategias y recursos. Reverberan agenciamientos colectivos de enunciación que se posicionan, como decíamos antes, política e ideológicamente en las escenas de la literatura nacional y también universal. En relación con esto, nuestras investigaciones partieron del trabajo sobre las obras de 4 autores en un primer momento. Estas 4 figuras autorales son la figura de Marcial Toledo, de Raúl Novaud, de Olga Zamboni y Hugo Amable. Esta decisión tiene que ver con que nosotros justamente trabajamos la categoría de autor, es decir, no pensamos al autor como aquel que cumple una función como intelectual y que no solamente escribe y publica un libro, sino que se desempeña en el campo como gestor, como promotor, como productor cultural y genera nuevas actividades. No es solamente el escritor encerrado haciendo su obra y publicando libros nada más. En este sentido, nosotros proponemos una definición de la literatura territorial. Decimos que la literatura territorial es la que insiste discursiva y literariamente en geografías y espacialidades que no solo colaboran en la mera identificación del lugar desde el cual se narra y se escribe literatura, sino que se configura como un dispositivo de poder para la legitimación estratégica de representaciones culturales y posiciones políticas e ideológicas que mapean los universos literarios y rompen con los ingenuos moldes establecidos para la escritura producida en las provincias, en las regiones o en el interior del país. En este sentido, el territorio, en términos de Foucault y en términos de Deleuze-Guattari, resulta para nosotros indispensable al reflexionar y trazar itinerarios de los proyectos autorales y escriturales, ya que emerge como metáfora espacial del escritor animalario, quien a través de su discurso y sus palabras marca y se adueña del lugar que habita a partir de un proceso dinámico y siempre abierto de localización de fronteras materiales, simbólicas e identitarias. Al comienzo, cuando presentaba este trabajo, los distintos antecedentes, voy a mencionarlos rápidamente, pero porque para nosotros tienen gran importancia, sobre todo por esto que decía Carla. Nosotros hemos trabajado con distintas discursividades sociales y es eso lo que nos hace tomar esta posición también. En primer lugar, como decía antes, la tesis doctoral de la directora y responsable de este proyecto, titulada Marcial Toledo, un proyecto literario intelectual de provincia, que es del año 2004, en realidad la finaliza en 2004, pero es una investigación que se inicia en la década del 90, en la cual se definen posicionamientos y aspectos de las metodologías establecidas para la arqueología de la producción autoral y se digitaliza la totalidad de la obra del autor mencionado en soporte digital. Esta investigación propuso la apertura de un espacio de reflexión y redefinición que contempla las prácticas lingüísticas, intelectuales y sociales propias de este entramado intercultural, con la finalidad de recopilar las obras de autores misioneros, pero también de atender a sus archivos personales, en los cuales se encuentran materiales diversos que nos posibilitan construir y reconstruir perfiles, imágenes y representaciones múltiples de estos autores, gestores y productores territoriales. Así es como se crea la primera propuesta del Banco del Escritor Misionero. En segundo lugar, otro de los antecedentes importantes y que es la continuidad de este proyecto es el álbum de revistas literarias y culturales en Misiones desde la década del 60, un trabajo al cual ya nos incorporamos con Carla en el año 2002 y que se extendió hasta el año 2005. El resultado final es un CD donde se condensan las siete colecciones de revistas literarias y culturales producidas en la provincia desde la década del 60. Ambas investigaciones se ubican como antecedentes de la labor que desarrollamos actualmente, en tanto que tienen posicionamientos respecto de las metodologías establecidas, como decíamos hoy, para la arqueología de la producción autoral.
abren un espacio de reflexión y redefinición que contempla las prácticas lingüísticas, intelectuales y sociales propias de este entramado intercultural, con la finalidad de recopilar las obras de autores misioneros, pero también de atender a sus archivos personales, en los cuales encontramos materiales diversos que nos posibilitan construir y reconstruir perfiles, imágenes y representaciones de estos autores. Bueno, después de estos dos grandes proyectos, el de Marcial Toledo y el de las revistas, iniciamos un tercer camino, digamos, que fue el de los autores territoriales, en donde empezamos a, de alguna manera, darle forma, inventar esta categoría, porque la verdad que no nos cerraba y no encajaba ninguna de las categorías, digamos, que vienen de la centralidad, ¿no es cierto?, de la teoría de la crítica literaria. Entonces, desde el 2006 que venimos hablando de los autores territoriales, esta investigación tuvo 2 etapas, desde el 2006 al 2011, y allí empezamos a trabajar con el tema de los archivos autorales, tomando como referencia el de Marcial Toledo, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día nos encontramos trabajando con el archivo de la Biblioteca Literaria y Discursiva de Raúl Novau, seguramente lo conocen, que es un autor muy importante de esta provincia, en realidad correntino, y el archivo de Olga Zamboni, también otra autora importantísima. A partir de ahí, cada uno de los investigadores trabaja su línea de investigación, ¿no es cierto? También tenemos algunos trabajos vinculados con los relatos de viajes y las crónicas de Ambrosetti y de Hernández, ¿no?, en donde se trabajan los discursos fundadores en relación con esta literatura territorial. También estamos trabajando con el archivo y la literatura de Nicolás Capacho, que es otro autor de acá, bueno, de acá es de Corrientes también. También aproximaciones a la ensayística paraguaya, esa fue una de las líneas que se sumó actualmente. La exploración en la producción de Hugo Mituar y Vasco Baigorri, y recientemente, bueno, el año pasado, la entrada al archivo Atelier Biblioteca de Lucas Braulio Areco, que, bueno, todos los que son misioneros verán la importancia de esta figura autoral, ¿no es cierto?, muy importante. Para los que no son, perdón, sí, por ahí decir que es un autor polifacético, no solamente escribía, sino que también era músico, pintor, escultor. El himno de nuestra provincia es de su autoría, entonces, bueno, una figura muy activa en lo que fue también la conformación del campo cultural una vez que sucedió la provincialización en Misiones. Entonces, a partir de todas estas figuras autorales que les fuimos mencionando, no es un grupo cerrado, para nada, está abierto, o sea, se pueden seguir incorporando nuevas figuras y proyectos autorales. Cada investigador trabaja su línea, poesía, narrativa, teatro, depende del género, más allá de la temática, aparte de la construcción, ¿no es cierto?, que la hacemos en conjunto del Banco Archivo Biblioteca del Escritor Misionero. Y acá quiero destacar que el año pasado el equipo fue distinguido con una beca del Fondo Nacional de las Artes, es la primera vez que ganamos algo, entonces algo de plata, digo, ¿no? Porque uno puede ganar muchas cosas simbólicas, pero para esto se necesita dinero, no queda otra. Entonces realmente fue un alivio y bueno, la idea es el año que viene publicar nuevamente una publicación electrónica, digital, con la diversidad de estos proyectos autorales, ¿no es cierto? Y obviamente esto no va a quedar en la universidad, sino que la idea es que salga, que vaya a las bibliotecas escolares, a los archivos, que llegue a otras provincias, para, bueno, difundir y colaborar, ¿no es cierto?, en la difusión de la literatura misionera e intercultural. Bueno, en relación con los autores hay una diversidad, digamos, bien marcada respecto de los autores escritores que trabajamos, cuando los conectamos en el inicio, digamos, ¿no? Entonces encontramos escritores que demuestran una definida conciencia de sí mismos como autores, que siguen el proceso de armado y de montaje, espiando todo el tiempo, hinchándonos, mandándonos mails, ¿no es cierto?, participando realmente del armado, del montaje del banco, archivo, biblioteca. Pero hay otros autores a quienes jamás se les hubiera ocurrido que alguien podría interesarse en ese proceso de escritura, ¿no es cierto? Hay muchos
muchos escritores, autores que piensan que lo más importante es el producto acabado, ¿no es cierto?, la obra publicada que se encuentra en la librería o en la biblioteca. Sin embargo, a nosotros nos interesa mucho el proceso de escritura, no todos los borradores, los pretextos. Entonces, realmente cuando les contamos todo esto, primero la mayoría se muestra cierto rechazo, ¿no? No nos quiere mostrar. Y cuando les vamos comentando que es importante, les hablamos del proceso de escritura, etcétera, bueno, empiezan a soltarnos algunas cosas. Sí, de una carpetita pasan a ser 15 o 20 carpetas, o de una cajita pasan a ser 15 o 20 cajas de archivo. O como nos pasó en una oportunidad, vamos a decir los pecados, pero no los pecados. De unas 3 hojitas en un folio, una bolsa de consorcio enorme. Bolsa de consorcio, todo ahí, arreglate. Pero fue fabuloso, muy apasionante. En otro caso, hay autores fallecidos cuyas familias ceden los materiales deseosos y esperanzados en un reconocimiento simbólico y público en el campo social y cultural, porque todos estos autores que les mencionamos, bueno, los que son misioneros sí dicen, sí, son muy conocidos, pero ¿cuántos entran realmente al canon escolar, institucional, incluso al académico? Nosotros también hacemos ese trabajo, ¿no? Porque no, realmente en la escuela se trabaja muy poco, en nuestras escuelas se trabaja muy poco esta literatura. Y también familias escépticas ante estas posibilidades, familiares custodios de una suerte de escritura tesoro que difícilmente cedan o compartan, al menos en su totalidad. Lo van guardando y no sabemos muy bien para qué, ¿no? Porque en realidad les estamos ofreciendo la oportunidad de que salga eso. Pero bueno, cada vez se van animando más, En todos los casos, la posibilidad de la construcción y la configuración de los territorios autorales que los escritores misioneros trazan y han ido trazando, en la diversidad de espacios intersticios culturales, pueden reconocerse y leerse en las obras literarias reconocidas, editadas, publicadas y puestas en circulación a partir de variados circuitos de distribución. Pero también en aquellas obras inéditas o menos conocidas por los posibles lectores, quizá perdidas, escondidas o marginadas. Realmente es muchísimo lo que hay. Por ejemplo, en Areco circulan muy pocos libros y en realidad ya absolutamente agotados. Y cuando entramos a la casa, al atelier de Areco y empezamos a abrir las cajas, hay tanto material, tantas obras inéditas y muy interesantes, que bueno, vamos a ir viendo la posibilidad de ir con mucho trabajo y mucho esfuerzo sacándolas, ¿no?, del olvido. Así es que hay mucho trabajo por hacer. Vamos a las conclusiones. Tenemos muchísimo, pero bueno, lo leerán en la publicación. Exactamente. Bien. Para nosotros es muy importante llevar adelante este trabajo porque justamente a partir de las distintas actividades de difusión y transferencia, de divulgación que hacemos, empiezan a surgir muchas inquietudes por parte de los estudiantes de la carrera de letras, escritores, docentes del sistema educativo de la provincia, que en muchos casos son nuestros propios egresados de la carrera de profesorado y licenciatura en letras. Y lo que vemos es que hay como un reclamo respecto de la insuficiencia de bibliografía existente sobre la problemática desde la perspectiva teórica y metodológica para leer producciones de Misiones en el contexto de sistemas culturales complejos o interculturales, como estábamos planteando. Perdón, hay mucho, nuevamente insisto, sobre lo argumental, sobre los tópicos, ¿no es cierto? El folclore, digamos, de la misionero también. Claro. Nosotros lo que proponemos justamente es movilizar esa mirada y trabajar otras cuestiones que tienen que ver con las configuraciones identitarias propias de estos docentes y de estos estudiantes y de estos alumnos también. Entonces, eso es lo que sostiene para nosotros esta propuesta, porque consideramos además que es una convicción política y estética y es estratégico investigar las producciones que resuenan en nuestros oídos, que perciben nuestros ojos, nutridos de una racionalidad diferente y contenidas en los fines de esta Universidad Nacional de Misiones. Por eso, a
atendiendo a la función que nos toca como intelectuales y académicos, consideramos de gran relevancia instalar una voz pública para poner en escena discursos que no siempre se incorporan al canon de la agenda académica nacional y sostener así un debate que en torno a la literatura regional, literatura territorial, autores regionales, autores territoriales, ha ido inscribiendo la problemática en el concierto de la crítica local y nacional. Además, después de haber transitado la arqueología de las revistas, como dije, son 7 las colecciones de revistas de la década del 60 con las cuales nos encontramos, de corroborar la ausencia de archivos, de sistematización en las unidades de información de la provincia, de haber realizado el rastreo en bibliotecas privadas con la colaboración de diferentes voces que hicieron posible el hallazgo y de todo el análisis que se ha realizado, estamos convencidos de que esta investigación cobra fuerza, ya que resitúa la problemática de la arqueología en la producción de un autor, sosteniendo que ésta no se circunscribe, como decíamos antes, al escaneo del material para poseer el facsímil digitalizado, sino que la misma operación de organización y demostración, podríamos decir también, responde a una dispositio metodológica, con vistas a producir en ese mismo proceso lecturas múltiples de la materialidad lingüística y también de las nuevas tramas textuales que se pueden ir creando en y a partir de los diversos itinerarios de lectura en clave hipertextual. Es por eso también que hablamos de archivo, banco, biblioteca, incorporamos la categoría de atelier, porque no podemos hablar de Lucas Braulio Areco sin tener en cuenta esto también. Y en su momento trabajamos sobre la categoría de álbum, es decir, un espacio en el cual el lector puede entrar de cualquier lugar, pensando en que los álbumes de fotos muchas veces no son carpetas organizadas, sino que son cajas con fotos sueltas, con objetos personales también, desde donde aquel que accede a esa caja recompone una historia posible y una memoria posible. Bien.